¿Qué tal, chicos? Bueno, el módulo 2 se lo pasé por el Classroom, bájenlo, impórtenlo para que lo tengan disponible, así como fue en el módulo uno, donde vemos ejemplo por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, la primera, el primer PPT, ¿ya? Tiene que hablar sobre o habla sobre AOP, qué problema busca solucionar, qué es un cross-cutting concern y nombrar tres cross-cutting con ser típicos, ¿no? Aunque se dan siempre. eh, ¿Y cuáles son los dos principales problemas si no lo solucionas con un cross-cutting concern vía AOP? Bueno, cuando uno leía esto hace muchos años, cuando aparece Spring, uno decía, ¿qué han fumado estos chicos, ¿no? Pero tenían razón, o sea, muchas veces en nuestros métodos teníamos que incluir código de que habría transacción, que verificaba la autenticación, si el usuario estaba autenticado o autorizado, loguear, hacer login o auditoría. O sea, a veces el método tenía demasiadas cosas. Entonces, a alguien se le ocurre, oye, y esto de aquí no se puede hacer por fuera, o sea, intersectar el objeto que va a ser invocado y aplicarle todo eso, pero por fuera, para que el programador no tenga que estar colocando dentro del método toda esa lógica. Entonces, en búsqueda, ¿no? De cómo implementar eso, llegaron a ubicar, ¿no? Los autores un lenguaje que existía, que hacía eso, que era el AspetJ, ¿ya? Incluso yo llegué a ver un libro que los autores implementaron, ¿ya? Y el AspJ hacía eso, ¿no? Intersectaba los objetos y te permitía hacer algo antes, después, durante, y se volvía algo muy interesante, ¿no? Y eso lo tomaron y lo llevaron al framework y lo implementaron. Y ellos mismos lo implementaron en su framework, ¿no? El tema de manejo de transacciones, por ejemplo, ¿no? El tema de la seguridad, el tema del login, todo eso lo trajeron aquí. Entonces aparecen muchas palabritas interesantes ahí. Entonces vamos a ir respondiendo uno a uno, ¿no? Por ejemplo, el concepto de AOP, Aspect Oriented Programming, dice, es un paradigma que complementa, ¿no? Le da a la programación orientada a objetos, ¿no? Un plus que no tenía, ¿no? Que era el de separar grupos de cross-cutting concern de la lógica de negocio. Esos cross-cutting concern vienen a ser eh, esas tareas que antes tú lo ponías en la lógica de negocio, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito, no sé, pues verificar si estás autenticado para poder llamar a ese método, lo puedo hacer intersectando el objeto, validándolo, tienes permisos y estás autenticado, ok, ejecuta el método, ¿no? Pero lo hago por fuera, o sea, ya no lo hago dentro del método. Y lo mismo para manejar transacciones. Ahora es tan simple como a un método anotarle con @transactional y el método se ejecuta bajo una transacción. Si no hay transacción, crea una nueva transacción. Si hay una transacción existente, se cuelga de esa transacción. Pero ya lo haces por fuera, ¿no? Entonces eso hace que el código sea más limpio. Y a ese tipo de actividades, ¿no? Que se hacen, digamos, tú puedes tener muchas capas. Déjeme un rito agarrar el lápiz. No, no agarre el lápiz, no agarro todavía. A ver. Y ahora sí. Tú puedes tener varias capas, ¿no? Y como que la llamada va a pasar por varias capas, ¿no? Este puede ser la capa web, la capa business, la capa data, pero tú quieres algo que esté alrededor, ¿no? Validando si te has autenticado, si estás en transacción, si hay que loguear, ¿no? Esas actividades
que pueden involucrar varias capas o solo cierta capa, es lo que le llaman cross-cutting concern, ¿no? O sea, si tú miras el código del método, no te das cuenta de que están verificando autenticación, autorización, si están logueándolo, si lo están intersectando, ¿no? Entonces, a eso le llaman ellos cross-cutting concern, ¿no? Separación de eso versus lógica de negocio. Y cross-cutting porque es transversal, pues, ¿no? O sea, si yo voy a verificar la validación, lo puedo validar en varias capas, ¿no? Si voy a manejar transacción, puedo manejar transacción de varias capas, ¿no? Entonces, para eso, como dice aquí, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo conseguimos eso? Agregando comportamiento adicional al código, pero sin tener que modificar el código, ¿ven? A eso nos referimos, como que está por encima, ¿no? O sea, está el código, pero en el método no lo ves, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la base de datos hay algo parecido, ¿no? Tú tienes una tabla y tú puedes ingresar, actualizar, eliminar registros, ¿sí o no? De una tabla. ¿Y qué nos enseñaron en el curso de base de datos? Los famosos triggers, ¿sí o no? El trigger tiene el código por fuera y apenas tú actualizas, eliminas, puedes agarrar el registro antiguo y hacer alguna lógica por ahí, ¿no? Entonces, algo parecido es esto del cross-cutting concerns, ¿no? Ya, la habilidad de poder, como dice ahí, agregarle comportamiento antes, durante o después de tu lógica de negocio, ya, pero sin tener que modificar el método en sí, ¿no? O sea, ni cuenta te das, ¿ya? Por eso necesitas dos cosas, ¿no? Como dos ingredientes para hacer el pisco sour. ¿Ya? Primero, ubicas el código, ¿no? ¿Cuál comportamiento tiene que ser modificado? Como igual cuando hacemos los triggers, ¿no? Oye, ¿a qué tabla le vas a hacer el onAddDate, onDelete, ¿no? ¿A cuál tabla le vas a aplicar ese código? Ya. Entonces, igualito, tú definirás, ¿no? Los paquetes tal, las clases que terminan con el nombre tal, con que comienzan con este nombre, ¿no? O sea, tú puedes hacer eso indicando la ubicación del código. Pero en términos de AOP, ¿ya? Eso se llama eh, join point, ¿no? Y point cat. O sea, el point cat viene a ser el código, ¿ya? ¿No? Al que le vamos a modificar el comportamiento. Y el join point viene a ser, pues, como las expresiones regulares o como yo le digo, qué point cat me interesan, ¿no? Entonces, incluso un día se me ocurrió explicarlo así, ¿no? O sea, yo puedo quedar con unos amigos, muchachos, el punto de encuentro es en Retablo, digamos, ¿no? O es en Larcomar, ¿no? Vamos a poner ejemplos para que nadie se moleste, ¿ya? Pero ahí habrá un montón de discotecas, ¿no? O un montón de bares, ¿no? Entonces, el Point Cat es el bar del tío Pepito. Ahí no vemos, chicos, pero el Joint Point es el Larcomar. Y el Point Cat es el bar de Pepito. ¿Ya? Entonces, pero estos términos los tienen que manejar, porque en el examen te preguntan el point cat, el join point, entonces tú acuérdate, ¿no? Ah, ok, el join point, tengo que decirle dónde, qué paquetes, ¿no? Pero finalmente el point cat es, ¿no? Es esa clase, ¿no? Que yo voy a alterar, voy a modificar su comportamiento poniéndole un plus de lógica, ¿no? Una lógica que no está ahí en ese método, sino está por fuera, ¿no? Por eso le llaman cross-cutting concern, ¿ya? Y obviamente toda esa parte es la ubicación, ¿no? Chicos, ya nos vemos en tal punto, en tal bar, tal point cat, ¿ya? Pero ahora necesito también lo otro, ¿no? O ya, ¿cuál es la lógica que le voy a agregar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera validación de autenticación, o sea, si el usuario que va a ejecutar el método está autenticado, tienes que tener el código, ¿no? Oye, sí, estás autenticado, entonces, ¿no? Esa es la implementación del cross-cutting concern, ¿ya? Pero aquí en términos de AOP también tiene un nombre especial, ¿ya? Entonces déjeme ponerle un ratito, unos colorcitos aquí. No, qué feo color. ¿Ya? Ya, vamos a ponerle así, point cat, join point.
¿ya? Y tenemos el advice. El advice viene a ser ese código que implementa el cross-cutting concern, ¿no? Ya sea autenticación, manejo de transacciones, login, son ejemplos de cross-cutting concern, ¿no? Pero tú puedes inventarte el tuyo también, ¿no? Puede ser, no sé, se te ocurre, ¿no? Que a la hora de llamar al método, no sé, pues quieres agregar el usuario de auditoría, por ejemplo, ¿no? Algo así. Ya, bueno, entonces ya sabemos el join point, el point cat y el advice, ¿no? ¿Cuál va a ser la lógica que le voy a agregar al objeto que va a ser intersectado, que va a ser alterado su comportamiento, ¿no? Entonces, el AOP, ¿qué problema soluciona? La implementación del cross-cutting concern, ¿no? Evita que estés duplicando código. ¿Por qué? Porque antes, cuando no teníamos esta idea de hacerlo por fuera, así como el trigger de la base de datos, de la tabla de la base de datos, tú lo metías dentro del método. Y a veces esa lógica de manejo de transacción, del login, de autenticación, se repetía en todas partes, la misma prácticamente. Entonces, por eso dice ahí la eliminación de la necesidad de repetir el código para funcionalidades que pasan por diferentes capas, ¿no? Entonces, cuando hice el ejemplo de que tenías varias capas, la capa web, la capa business, la capa data, a veces tú verificabas, el usuario está autenticado, el usuario está autenticado, el usuario está autenticado, y la misma lógica estaba en todos. Ahora ya no va a ser así, pues. Ahora va a estar por fuera, validando que todas las capas que participan, el usuario esté autenticado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí nos dan algunas actividades, como dice, por ejemplo, ahí dice login, ¿ya? Puede ser login de performance, no necesariamente login, ¿no? Sino medir de repente tiempos, monitoreo, ¿no? Monitoreo, transacciones, caching, ¿no? Son ejemplos de cross-cutting concerns que vas a querer implementar y que no quieres que esté en el método, sino que esté por fuera. ¿Ya? A ver, hay un comentario. Ah, claro, claro, exacto. Sí, hay un libro, eso que menciona Alex, es un buen libro, ¿ya? Spring in Action. Ya creo que hace tiempo el autor no escribe, no sé si se quedó en la quinta edición o en la sexta edición, ¿ya? Sí, todavía hay sexta edición, miren. Si pueden conseguirlo, es muy buen libro, ¿ya? Es un libro recomendado incluso para la certificación. Ya, miren, tiene justo los temas que también vienen en el examen y lo explica muy bonito, ¿ya? Así que traten de conseguirlo, aunque todavía está, bueno, ya no ha hecho Spring in Action séptima edición, creo, ya no ha hecho, a ver, no, ya no ha hecho, ¿ves? Ya no ha hecho ya. Y esto lo sacó en el 2022, pero no, no está mal, sigue siendo un buen libro, porque explica muy bien Cry Wolves, ¿ya? Aprovechenlo si lo pueden conseguir. Aquí les paso y hay muy buenas explicaciones ahí de AOP y estos temas. ¿Ya? Eh, entonces la idea de por qué usar AOP es evitar que el código se mezcle, ¿no? O sea, tú quieres hacer una lógica de negocio, pero estás que metes ahí login, transacción, caching, entonces demasiadas cosas. Y entonces la idea es llevarlo eso por fuera, con intersección, ¿no? Eh, Porque al final lo que buscaba Spring, o siempre lo ha buscado, es que el código sea fácil de leer, ¿ya? Fácil de interpretar. Y si ya tengo un cross-cutting concern, lo busco en otro lado, porque yo sé que ahora están separados. Que el cross-cutting concern altera el comportamiento de un método, pero está por fuera. Entonces ya ahí lo revisas con más tranquilidad y le puedes dar más fácil mantenimiento también, ¿no? Entonces, los cross-cutting concern que les digo, que lo implementamos hasta el día de hoy, son, por ejemplo, casos como login,
login de performance, eh, caching, security, ¿ya? Transacciones, monitoreo, ¿ok? Esto ténganlo en cuenta porque no solo para el examen, ¿ah? A veces, una vez en Tata o TCS Consulting, más conocido como TCS Consulting, me entrevistó un indio, por si acaso así, son de la India, ¿no? Indio, ¿no? Algunos dicen mal hindú. Hindú es la religión. Bueno, ellos tienen un montón de religiones, ¿ya? Pero es como que, si nosotros le decimos tú eres hindú, es como que tú me dijeras, ¿tú eres católico? ¿Tú eres evangelista? ¿No? No, no está bien, ¿no? Es indio, ¿ya? Bueno, a mí también mis amigos me molestan que me parezco un indio, pero basta que hable y ya se dan cuenta que soy de aquí. Entonces, la idea es que sepan estas cosas, porque te preguntan, y él me preguntó, ¿no? Dime tres casos de cross-cutting concern. O sea, ya tienes ahí la lista, ¿no? Ahí te dan más, ¿no? Hasta seis te dan. Algunos te tienes que acordar para la entrevista. Luego vienen, eh, ¿y cuáles son los dos principales problemas que vas a tener si no logras solucionar el cross-cutting concern vía AOP? ¿Ya? De frente le dices, duplicación de código. Porque como no puedes implementarlo, no sabías que existe esto, la lógica que quieres hacer antes o después la metes dentro del método y entonces se vuelve pues código espagueti, ¿no? Código duplicado, repetido en diferentes puntos de tu aplicación. Cuando si utilizaras el AOP, el advice, ese código estaría por fuera, intersectando tu método cuando le toque ejecutarse y agregándole ese comportamiento que no se ve ahí en el método, ¿no? Sino que está por fuera, ¿ya? Y bueno, aunque existe el refactoring por extracción, o sea, tratas de modularizar tu código llevándolo a otro método, igual no soluciona por completo el problema, ¿ya? Y bueno, el missing o la mezcla de concern, ¿no? Cuando antes no teníamos esto, ¿saben cuándo yo me he dado cuenta de estos problemas, pero serios? Sobre todo en PHP, pues, ¿no? En PHP, cuando un día me puse a programar en PHP para hacer una web, yo decía, ¿habrá OP aquí? En ese momento no había Laravel, ¿no? Todos esos frameworks que hay ahorita que tienen de todo, ¿no? Prácticamente ya son copias. No sé quién se habrá copiado primero, pero casi tienen lo mismo, ¿no? Yo cuando veo .NET también, ¿no? Inyección de dependencias, cross-cutting concept, ya todos tienen lo mismo. Solo tienes que aprenderte, ¿no? Cómo declarar la inyección de dependencia, los tipos, ¿no? Obviamente C Sharp, pues, y Java son ya dejaron de ser primos, ¿no? Ya son primos lejanos, ¿no? Incluso considero que C Sharp está un poquito más avanzadito que Java, ¿no? Pero ya Java, pues gracias a esa liberación cada 6 meses, está que lo alcanza, pero todavía como que está, pues, ¿no? Digamos a 10 kilómetros, ¿ya? El otro está como, Java está caminando y el otro está como corriendo, ¿no? O sea, C Sharp realmente es un lenguaje que cuando salió, atrajo mucho a la gente de Java porque se parecía, ¿no? Pero con los años ya, pues, ya Sichar se ha disparado, ¿no? Y más bien ya BBNet, adiós, ¿no? ¿Alguien llegó a programar en BBNet? Ya prácticamente en el olvido, ¿no? Ahora es puro Sichar, ¿no? Pero entonces, yendo al ejemplo que les decía, pues ahí en PHP metías todo en el método, ¿no? Autenticación, no, transacción no, pero login, o sea, se mezclaba y a veces tu lógica de negocio era una línea nada más. Y todo lo demás era puro concern, ¿no? Lo que llaman ahí concern. Entonces, eso es lo que trata de resolver AOP. Entonces, vámonos al ejemplo, a ver qué ejemplo nos han puesto. Primero vamos a las dependencias. Ya no hay solamente Spring Context, ¿se dan cuenta? Ya aparece el Spring Aspects, ¿ya? Entonces, porque ya Spring ha modularizado su framework y ya todo tiene todo separado. Antes, para que vean que su profesor es antiguo, ¿ya? Yo sí llegué a conocer el Spring Hard solito.
O sea, un Spring Hard que lo ponías en tu proyecto y era un solo hard, ¿no? Ahora no, pues ahora son 10, 20 hards, ¿no? Todo está modularizado, ¿no? Entonces, sin AOP, miren, sin AOP, por ejemplo, acá, miren, va a interactuar a llamar a un reporte y ejecutarlo, ¿no? Report action, ejecutar. Aquí escanea los componentes que están en todos estos paquetes, ¿no? Eso ya lo conocemos por lo del módulo uno. Entonces, digamos, acá está tu lógica de negocio, ¿ya? ¿Cuál llaman aquí? ¿Al Complex Report Action? Ya no, este de aquí, Complex Report Action. Ya, pero aquí le inyecta, miren, un Complex Report Provider, un Complex Report Formatter, un Complex Report Repository, le está inyectando estos tres, más un Performance Logger, creo. Performance Logger. ¿Ya? Entonces, cuando tú llamas al Perform, como dice aquí, al Perform, él está, miren, is- eh, define, a ver, déjenme ver, ¿dónde está saliendo este Performance Logger Info? Mm, Performance Logger Info. Ah, ya, pero debe ser una clase interna. A ver, sí, porque decía, ¿dónde sale Performance Logger Info? Dentro de Performance Logger hay una clase estática Performance Logger Info, ¿ya? Pero entonces lo que está haciendo la acción es, primero lo declara y luego le dice al logger, ¿no? Al Performance Logger, comiénzate el reporte, ¿ya? Y obtén el reporte. Y para, para el Performance Logger. O sea, el Performance Logger aquí lo que está es midiendo como el tiempo, ¿no? Que me tomó generar el reporte. Después quiero formatear el reporte otro tiempo para ver cuánto me tomó formatear el reporte. De repente quiero grabar el reporte, cuánto tiempo me tomó. Quiero obtener otra vez el reporte y paro. Entonces, está constantemente aplicando varias acciones sobre este Complex Report Action, ¿no? Por eso le han puesto el nombre así, Complex, reporte complejo de acciones, ¿ya? Y están interviniendo varios, pero tú directamente los estás invocando, ¿no? Lo estás inyectando, tú mismo los llamas, paras, cada vez que hay una actividad o una acción, mides el tiempo, ¿no? Parar, 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 etcétera, ¿no? Entonces, si no sabes de AOP, esto es lo que hubieras hecho, ¿no? Y cada uno, como pueden ver, le toma un tiempito. Ahí hace uso del thread sleep para simular un tiempo de formateo del reporte hasta que te vuelve el reporte formateado, ¿no? Acá salvando el reporte supuestamente en base de datos. Aquí eh, obteniendo el reporte, ¿no? Se está simulando actividades que son costosas en tiempo y el logger lo que va a hacer es básicamente medir, ¿no? Medir el tiempo, inicio a fin, para saber cuánto demoró esa actividad, ¿no? Pero tú mismo, aquí como ves, te estás encargando de todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando ejecutas el código, ¿no? Te van a salir los tiempos de cada una de las acciones como un reporte, ¿no? ¿Eh? Y termina. Porque no estás usando AOP y tu código, miren cómo se ha vuelto. Súper complejo, ¿no? Porque no tienes otra forma de decirle, oye, inicia, para, y todo lo metes aquí, ¿no? Con AOP, la cosa va a cambiar. Miren, hacemos la misma llamada, la misma configuración, salvo esta parte de acá, que vamos a comentar. El AOP, el AOP va a tener estos famosos triggers que les digo, que van a estar pendientes de lo que se haga en los objetos, pero aquí no le llamamos triggers, pues, porque eso es en base de datos. Aquí el nombre que tiene es aspectos, ¿ya? Entonces, aquí están los aspectos, ¿eh? Pero los activas, ¿ya? Los activas, o sea, también tienes la chance de desactivarlo
Si no quieres que haga nada, lo comenta. Pero ahí está activado. Y estos son los aspectos que van a interactuar. Si se dan cuenta, es la misma lógica, pero más sencilla. ¿Eh? Obtener el reporte, formatear el reporte, grabar, pero ya no estoy midiendo el tiempo directamente aquí, sino cuando quiera obtener el reporte, le pediré algún aspecto que se encargue de eso. Mídeme cuánto tiempo me tomó obtener este. ¿Cuánto tiempo me tomó formatear el reporte? ¿Cuánto tiempo me tomó grabarlo? ¿Cuánto tiempo me tomó obtener el reporte? Etcétera. Entonces, ya no está la lógica metida como veíamos acá, ¿ven? Miren, para medir la performance de cada operación. Ya no está, ¿no? Con AOP es más sencillo, ¿eh? Claro, y tú dices, oye, pero ¿y cómo sé que está midiendo el tiempo? Ya no lo veo, ¿no? Ya no lo veo. Eh, entonces, ahí viene el famoso aspecto. Lo marcas como component y aspecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver, los dos son así, aspect, component. Y acá viene el tema. Miren, yo quiero usar estas anotaciones también, las puedo utilizar en caso que las necesite, ¿ya? Por ejemplo, aquí el formatter, le dices, quiero medir la performance de este método, quiero medir la performance y también poner en caché el reporte, quiero medir la performance de este método. Al anotarlo con esta anotación, la lógica del aspecto se va a ejecutar, la de performance o la de cachear, ¿ya? Entonces, pero miren el aspecto. El aspecto es como el trigger, como les digo, tiene que decirte a quién va a intersectar, con quién va a estar pendiente, ¿ya? Y él dice, ¿no? Voy a estar pendiente de cualquiera que esté anotado con cacheable. O sea, donde yo ponga cacheable, por ejemplo, creo que el que tiene cacheable es este. No, no, este no tiene. Este sí, ya. Entonces, a este lo va a intersectar, porque tiene cacheable. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer? Una vez que lo encuentra, crea el caché para ese que se va a ejecutar, el join point, ¿no? Si contiene el key, lo devuelve, ¿no? Pero si no, pues hay que pedirle que proceda al que ha sido intersectado y ponga en caché su resultado. Entonces, lo que está tratando de mostrarte ahí es que lo va a intersectar justo cuando está generando, creo que él genera supuestamente obtiene el reporte y crea el reporte. Entonces, él está simulando con este aspecto que está poniendo en caché el reporte. ¿Ya? Para eso se basa, el caché lo crea como un map, un key, un objeto, ¿no? Y lo guarda supuestamente el reporte. ¿Ya? Y este se dispara cuando se ejecuta. Por ejemplo, incluso acá el IDE te muestra una flechita que te dice, yo estoy intersectando justo a este, miren. Miren, cuando le hago clic, miren a dónde se va. ¿Vieron? Está intersectando al método que le pusiste cacheable. ¿Ya? A ver. ¿Y qué pasa cuando quiero medir la performance? Cualquier clase que esté marcada como performance logger, él va a hacer esto. La lógica hasta ahora está por fuera. Va a iniciar el start time, le va a decir al método, ejecútate, ¿no? Ya, el join point es, ¿no? Al que ya intersecté, le digo, ejecútate, y después termino el tiempo, calculo la duración e informo. La ejecución de ese método duró tanto. Y acá el around, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Acá dice around, ¿no? Antes de que se ejecute el método, primero voy a verificar si el reporte está en caché o no. Si no, lo creo el caché para guardarlo. El otro tiene otro objetivo, ¿no? El otro es, voy a medir cuánto tiempo demora el método en ejecutarse. Así que cualquier clase que esté anotada con performance logger, como este o este, yo voy a medir su tiempo. ¿Ya? Entonces, tu método se reduce a algo más simple, ¿no? Si tú comparas esta versión con la versión de acá, pues
Aquí metes todo y en cambio aquí con esta versión con aspectos, él ni enterado que le están midiendo cuánto demora la creación del método, ni que están poniendo en caché el reporte. Ni se entera el método porque los aspectos se van a ejecutar. Pero acá me gusta esta implementación porque el aspecto se ejecuta donde tú coloques tu anotación. ¿Eh? Te creas dos anotaciones, la pones en los métodos y le dices, cuando se ejecute el método que está con esta anotación, tú vas a hacer esto. Cuando se ejecute el método que está anotado con performance logger, vas a medir el tiempo de ejecución. Entonces, al final, el runner, miren, hace lo mismo, pero ¿eh? intersectando la llamada al método y midiendo los tiempos, poniendo en caché, etc. Entonces, esto fue un golazo, pues. Esto fue un golazo porque tú no tenías esto en la programación orientada a objetos, no tenías algo así como un intersector de objetos, alguien que está viendo que se va a ejecutar y que puede aplicar una lógica por fuera, ¿no? Como hemos visto. Este, por ejemplo, se va a llamar, pero gracias a esta anotación, este se ejecuta, ¿no? Porque él dice, yo me ejecuto donde tú has puesto esa anotación y voy a hacer lo siguiente, empiezo el tiempo, la medición del tiempo, le digo a él que se ejecute, ¿ya? Y luego, cuando él termina, o sea, cuando este método termina, ¿ya? O el que hayamos, creo que el formatter, ¿no? El format report, por ejemplo, el format report. Cuando este termine, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a parar y vamos a medir el tiempo que le tomó ejecutarse. Y eso lo vamos a reportar en el log. Por eso que sale ahí, ¿no? La duración de ejecución es tanta. Ahí me paro un rato para que me digan qué tal, qué les pareció. ¿Se entendió lo de aspectos? ¿Le ven algo bueno esto? Hasta el día de hoy existe, ¿ah? El framework lo tiene, ¿ya? Y tú lo puedes usar. Como acaban de ver, puedes crear tu propia anotación y tu propia lógica y ya tú intersectas donde has puesto la anotación, ¿ya? En este caso, estos tres que son los que hacen la lógica, ¿eh? Donde pongas la anotación, él lo va a intersectar. Acá hay dos lógicas, o sea, aquí no solamente lo pone en caché, sino también mide el tiempo de ejecución del método, y acá sí solamente mide el tiempo, ¿ya? Cuando no teníamos eso, pues por eso que tú empezabas aquí a poner la lógica de, acá voy a empezar el start time y acá voy a poner el end time. Tú mismo tenías que poner la lógica, ¿eh? Pero ahora no tienes que hacer eso, porque ahora el aspecto, el performance logger aspect, que está pendiente de todos aquellos que tienen la anotación performance logger, él se encarga de esto, mido el tiempo antes, le digo que cuando él dice join point proceed, o sea, le está diciendo al objeto intersectado, haz tu trabajo, que yo al final voy a medir cuánto terminaste, calculo la duración y lo voy a informar. Ese es el aspecto. ¿Qué dicen, chicos? A ver, ahí algún comentario, ¿se entendió? ¿Lo han usado los aspectos antes? ¿Es la primera vez que lo ven? Todo comentario es válido, ¿ah? Sí, José, buenas noches. Ahí Dime. tenía una consulta. Ese objeto Proceeding Join Point, el objeto en sí vendría a representar como el método que se está interceptando o qué acciones se pueden hacer con ese objeto. Claro, claro, buena pregunta. Miren, vamos a poner un breakpoint aquí y le vamos a decir a él que lo ejecute en debug. Ah, pero también hubiera... no, 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 perdón. Y lo voy a poner, ¿saben qué? Aquí este. Creo que el primero que llama a él, miren, es el get report, ¿no? Get report. Ya, te voy a poner un breakpoint acá también. Ya, ahora sí. Entonces, cuando tú llegas aquí, miren, yo lo intersectó, ¿ah? ¿Por qué? Porque él primero debió llamar al perform, debió entrar acá, ¿eh? Aquí. Paren de nuevo. Paro de nuevo para que vean. Vamos a poner breakpoint por todos lados. Ya, ya. Ahí está en el perform. Pero va a llamar al get report, ¿no es cierto? Entonces le decimos que avance. Miren, va a llamar al get report. O sea, si fuera programación orientada a objeto puro, debería entrar aquí. Pero miren lo que va a pasar. Se metió al aspecto, ¿eh? El aspecto ya lo intersectó. Y el procedent join point que ven aquí,
hace referencia al, un ratito, déjeme ver, justo al método, ¿eh? Al método. Efectivamente lo que preguntaba su compañera. Entonces yo ahí empiezo a medir el tiempo, ¿no? Empieza el tiempo. Ahora procede, ¿eh? Ahora entró recién aquí. ¿Eh? Él hace su trabajo, retorna el reporte, ya le decimos que continúe. ¿Eh? Pero en un ratito voy a poner breakpoint acá también, por si acaso, porque no se nos vaya. Y ven, ya llegó acá. ¿Eh? Ya le dice, ok, ya retornamos el reporte, pero ahorita primero él se va a asegurar de calcular el tiempo de duración y loguearlo, ¿no? Y así, para todos los que tengan cacheable. ¿Eh? Entonces los va intersectando, les va dejando que se ejecuten, pero él va midiendo el tiempo, ¿no? Él va midiendo el tiempo de inicio y fin. Y eso es lo que vemos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven, chicos? Esto de aquí, si ustedes le sacan el jugo, pueden hacer lógicas bien interesantes, ¿ah? Creo que es uno de los recursos de Spring que muy poco a veces le sacamos provecho, ¿ya? Es muy, muy fuerte lo que ven ahorita, muy fuerte lo que se puede hacer ahí, ¿ya? Entonces, eh, ya, entonces la respuesta de su compañera es sí, la respuesta finalmente es el método intersectado. Ah, ya, no le puse breakpoint cacheable, ¿no? Pero se va a ejecutar en el orden en el que están las anotaciones. Buena pregunta también de Guido, ¿no? Porque, mire, ¿qué se ejecuta primero? ¿El performance logger o el cacheable? Vamos a ponerle también a cacheable aquí un breakpoint, ¿ya? Y lo lanzamos, miren. Entonces, primero, va a llamar al get report, ¿ah? Miren, ya, primero entró a cacheable. Mm, a ver, ¿por qué? A ver, a ver, a ver. Vámonos a la lógica de acción. A ver, a ver. Ya. A ver, vamos a ver, ya. Vamos a ver, a ver. Porque justo ese es el único que tiene, ya, ahí está en el get report. También. Así de que proceda. Procede. Sigue en cacheable. Se da cuenta que lo tiene que meter. El caché. Ay, que se salió, ¿no? Pero sí se salió, creo. No, no nos ha dejado ver bien. Vamos a parar todo, ¿ya? Ya, vamos a ver este aquí. A ver. Aquí va a entrar. Ya. El get report tiene esta anotación. Performance logger ya tiene. Ah, no tenía el breakpoint. Ya, me le había quitado el breakpoint, perdón. Ya. Listo, ahora sí. Vámonos. Cacheable. Ejecútate. Performance. Ah, ya. Entonces, buena pregunta de Guido. Entonces, aquí se ha ejecutado de la siguiente manera. Este está siendo intersectado por dos aspectos, pero justamente aquí vemos que en el caso del provider, cacheable está primero y performance logger segundo. Entonces, lo que estamos viendo es que se están ejecutando en este orden, ¿no? Porque primero entró a cacheable, ¿no? Muy, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Ah, acá también se ve, miren, al expandir esto, primero es cacheable y después performance. ¿Se dan cuenta? Ahí. Ya, chicos. ¿Alguna más? Si no, vamos a la número 2 porque tiene que ver también con lo mismo, ¿ah? Seguimos con AOP.
¿Me avisan? Ya, entonces seguimos con la número 2. A ver, de repente ahí todavía seguimos viendo un poquito más de estos temas. Ya, ya. ¿Qué dice la número 2? Dice, ¿qué es el point cat? Un join point, un advice, un aspect y weaving. Eso de ahí también lo van a ver en el examen. Entonces, pero vamos a agrandar un poquito, ¿ya? El join point es el punto en ejecución de un programa en el cual el comportamiento va a ser modificado por AOP, ¿no? Por eso que cuando su compañera preguntó, ese era el método intersectado, ¿no? Es el join point. Entonces, en Spring AOP, join point es siempre la ejecución del método, ¿eh? Por ejemplo, el join point es por ejemplo, este método que va intersectado, o este, o este, o este, ¿ya? Y dice, en general existen join points de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, ejecución e invocación de un método, ejecución e invocación de un constructor, asignación o referencia a un campo, manejo de sección, ejecución de un advice, ejecución de un inicializador estático o inicializador de objeto. O sea, hay varios distintos join points, ¿ya? Entonces, el advice vendría a ser, el point cap, perdón, dice es el que se usa para hacer match con el join point, ¿no? El predicado usado para el match, para hacer match con join point. El código adicional es el advice, ya que se ejecuta en todas las partes del programa donde se hace match con el point cat. Y Spring usa el ASPJ point cat expression language por defecto. Esto que vieron aquí, eso me olvidé. Esto que vieron aquí es un expression language. Este, miren, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, esto de aquí. Eso es un expression language, ¿no? Que le está diciendo la anotación o las clases que estén anotadas con performance logger, ¿ya? Entonces, eso viene a ser el expression language ASPJ point cat, ¿ya? Por eso dice ahí Spring usa el ASPJ point cat expression language por defecto. O sea, Spring no se quiso complicar, ¿no? Ha usado la misma implementación del ASPJ. Pero como le digo, ASPJ existe, ¿ah? Busquen, hay libros, hay librería ASPJ. O sea, hace tiempo salieron con eso y Spring lo vio bien y lo agregó a su framework. Ya, entonces, ejemplos de point count expression. Eso también es bueno, ¿ah? Esto también, ojo, anótenlo, pónganlo en una hoja ahí fija para el examen, porque te van a poner ejemplos así, a ver, y te dicen, ¿qué es lo que está haciendo esa expresión? Ahí, por ejemplo, dice todo el método get exchange rate que está en currency services en el paquete BLS de question 2. No me interesan los argumentos, solo que se llame get exchange rate. Ese vamos a intersectar. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está usando el primer ejemplo, ¿no? Match con la ejecución de un método. En este caso del método especial get exchange rate. En cambio, el segundo es un poquito más, eh, eh, digamos, incluye más casos, ¿no? Está incluyendo más casos porque está incluyendo todo lo que está debajo de BLS. O sea, pueden ser muchas clases, ¿no? Entonces ahí dice, hago match con cualquier tipo o tipos que están dentro de ese paquete, ¿ya? De ese paquete. ¿Ya? Luego viene
la que vimos hasta ahorita, ¿no? Con performance logged o cacheable, ¿no? Los que estén anotados con tal anotación. Entonces, las anotaciones, chévere, ¿no? Tú puedes crearlas y ponerlas en diferentes métodos y él las va a intersectar. En este caso es una anotación, parece de seguridad, ¿no? Secure, ya. Y luego viene, bueno, hay un usado within, pero hay otra forma de expresarlo que creo que lo vimos aquí, annotation, ¿no? Por eso que acá nos dice, también lo puedes hacer con arroba annotation, que hace match con join point, donde el sujeto del join point tiene tal anotación, ¿ya? ¿Ok? Entonces son dos formas de utilizar el ASP.J Point Cat Expression Language que Spring ha adoptado, ¿no? Acá seguimos, dice, de repente quieres hacer match por el nombre de un bin, ¿no? Un bin que se llame currency service, o quieres hacer match por argumentos de un método, ¿no? Aquellos que tengan como argumentos el primero string, el segundo string y el tercero entero, ¿ya? Y el tercero dice, dice match by runtime type de los argumentos del método que tienen anotaciones de este tipo, validated. Ya por eso que usa ARS, ¿no? Eh, pero tienen que ser argumentos que tienen una anotación llamada validated. Luego this por match por referencia de bin, que está haciendo, ¿no? Referencia de bin de una instancia de tipo dado por un proxy cglib. Ya ese es this. Luego dice target por objeto destino, que es de una instancia de un tipo dado, o por clase del objeto que se ejecuta dado un tipo de anotación, ¿no? Target y anotación secure. Entonces, son varios ejemplos que se pueden utilizar y, bueno, no tocan nada más que practicarlos, ¿no? Porque para eso vamos a ver el ejemplo número 2 y ahí vamos a ver pues todas estas variantes, ¿no? Todas estas variantes para ver cómo funciona cada una, ¿no? Y finalmente el advice viene a ser el código adicional que va a ser insertado, ¿no? En el código cuando el join point, ¿no? En cada join point que cumple con el point cat, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos en la primera la de los que estén anotados con intransaction, ¿no? Entonces, este point cat hará match con ciertos join points y ahí se va a aplicar la lógica que esté dentro de ese método, ¿no? Pero eh, ese es el point cat, perdón, ese es el point cat, que es como que el que indica, yo voy a ver todos aquellos que estén anotados con intransaction, ¿ya? Pero acá vemos algo bien curioso, miren. Ay, caramba, voy a tener que salir del PPT, no me deja mover el mouse. Miren esto, ¿ah? Miren esto. Si se dan cuenta, el point cat es como que ubica a aquellos que tengan la notación intransaction, ya. Pero, ¿dónde está el advice? El advice no está aquí, o sea, no está el código adicional, ¿no? Miren qué interesante es esto. Este es el nombre del método. Entonces, si tienes otro método donde le dices, antes de que se ejecute este de aquí, miren, usa el mismo nombre, ¿ah? Miren, usa el mismo nombre, miren, es igualito. ¿Ya? Entonces, lo que te está tratando de decir es, este de acá, el point cat, te ubica, o sea, te los intersecta, pero la lógica, ¿dónde está? En otro método, ¿no?
Le anotas este método con el mismo nombre de este para decirle antes de que se ejecute el método que está anotado con intransaction, quiero que hagas esto. ¿Ya? Quiero que hagas esto. Ya, eso sí, esos dos sí están relacionados. Este no, este dice, antes de que se ejecute esta clase, ya casi está diciendo específicamente esa clase, quiero que hagas esto, ¿no? Entonces aquí como que no necesito un point cat y después un before, ¿no? Sino acá mismo, esto es como el point cat y el before también a la vez, ¿no? Los dos en uno, algo así, ¿ya? Entonces básicamente son eso, son intersectores y tú puedes aplicar lógica antes, before, después, after. O cuando veas around, significa que quieres antes y después a la vez. Los dos juntos, ¿ya? Pero no son los únicos advices, ¿no? No son los únicos advice, before, after, around, sino también puede ser, por ejemplo, una excepción, ¿no? Cuando se dé una excepción, quiero hacer algo, ¿no? Entonces también hay eso. Todo por eso, miren, ahí vemos un point cat y advice separados, y cuando tienes los dos juntos se llama inline point cat advice, o sea, las dos cosas juntas, ¿ya? Las dos cosas juntas. Vamos con el otro casito. Aquí que va. Eh, claro, y cuando tú creas un aspecto, porque esto tiene que, todos estos métodos, estos point cat, estos advices, tienen que estar en una clase que tiene, aparte del component, porque lo tiene que administrar el Spring, tiene que tener también la notación @aspect, ¿ya? Porque recuerden que había un enable aspect jproxy, autoproxy, él va a habilitar solo aquellos que estén anotados con @aspect, ¿ya? Entonces, en el aspect tenemos todo junto, tenemos todo, ¿no? Los point cat y los advices, ¿ya? Pero esto es poderoso, ¿no? Porque no solamente es para una sola clase, ¿no? O sea, tú también puedes jugar para todas las, incluso puedes poner así como cuando tú haces dir y buscas archivos, ¿no? Dir para archivos que comienzan o terminan con la palabra implement, IMPL. Entonces también puedes hacer un point card así, ¿no? Puedes poner ahí, por ejemplo, en vez de un índice de repository, puedes ponerle asterisco repository implement. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Cualquier clase que termine con repository implement la voy a intersectar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un aspecto que está conformado por point cards y advices, ¿ya? Pero eh, podemos abarcar más de un solo objeto, ¿se dan cuenta? Un ratito, se rayó ya. 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 Y el último es lo que llaman weaving, ¿no? Que es el proceso de aplicar el aspecto, el que modifica el comportamiento del join point, o sea, del método intersectado, ¿ya? Que ha hecho match con el point cat y con su advice asociado, before, after o around, ¿ya? Y durante el weaving aspect y, ¿no? Durante ese proceso se aplica ese código, ¿no? Y eso permite, pues, que se ejecute el cross-cutting concern, ¿no? Que se pueda implementar el cross-cutting concern. Ahora, lo curioso es que hay tres tipos de weaving, ¿no? En tiempo de compilación, dice que el bytecode es modificado durante la compilación, los aspectos son aplicados y el código es modificado en join points que hacen match con los point cats aplicando advices. Pero también hay un load time weaving, que es el bytecode es modificado cuando las clases son cargadas por el class loader. Durante el class loading aspects son aplicados los aspectos y el código modificado en los join point que hacen match con los point cats aplicando los advices. Eso siempre se va a dar. ¿Ya? Y el otro es usado con Spring AOP, el runtime weaving, por cada objeto, ¿ya? Por cada objeto bin que está asociado a un aspecto. El objeto proxy es creado, ya sea con JDK proxy o CGLib proxy, y los objetos proxiados son usados en lugar del objeto original. Y en cada join point que hace match con el point cat, la invocación del método es cambiado para aplicar el código del advice.
Entonces, son tipos de implementación, ¿no? De este weaving que comenta, ¿ya? Tenemos de los tres tipos, ¿ya? El que usa Spring es el último, pues, ¿no? El runtime weaving, ¿no? Sino que acá nos están mostrando los tres que existen, ¿ya? El que usamos es el que Spring jaló a su framework, el Spring AOP, ¿ya? Para eso él crea un objeto proxy, ¿ya? Y ese es usado en lugar del objeto original. Por eso que con eso Spring logra que se ejecute el advice antes, después, durante. Y cuando dice proceed, ¿se acuerdan que había un código que decía proceed? Ahí recién llama al método intersectado. ¿Eh? Entonces el weaving es ese de ahí, ¿no? El runtime weaving es el que usa Spring. A ver, continuamos con la número 2, pues. Ahí nos va a dar mucho más ejemplos. ¿Ya? De AOP también vienen un par, tres preguntas, ¿ah? Así que tienen que tratar de entenderlo bien. Acá, por ejemplo, dice, a ver, vamos a obtener un bin currency, un bin repository, un service repository, un alternative repository. Va a ser el intercambio de euros a dólares, de euros a dólares multiplicado por 100. Eh, este es el nombre del currency, dice euro, y obtener el país del euro. O si le pones dólar, dame el país cuéntame los países, el repositorio también cuenta países, y el alternative. Ok. Bueno, ahorita estamos viendo simplemente llamada de bins, ¿no? Vamos a ver cómo está la configuración. Ah, está habilitando los aspectos. Cuando vean esta línea, chequeen que hay aspectos, ¿ya? Porque por gusto no va a estar, ¿no? Tiene que haber aspectos. Ya. Acá está el service. Miren, ahí están todos los métodos, pero está anotado con un secure, ¿ya? Eso ya nos da. Y le han puesto un nombre de bin también. Acá tengo una interfase, acá hay una implementación, pero hay dos implementaciones. Ah, no, no, no. Solo este implementa el de acá. Así que no hay necesidad de qualifier ni nada, ¿no? Y este es un alternative que simplemente devuelve cero. Cero. Ya. Pero acá hay un menú que está anotado con validated. Ya. Bueno, hasta ahí estamos bien. Y tenemos anotación validated, secure y transaction. Todas runtime, ¿se dan cuenta? Todas runtime. Ok. Hasta ahí, básicamente es llamar a beans, pero algo tendrán que hacer los aspectos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí. El que intersecta aparece los service. Dice, alguno tendrá la anotación intransaction, ¿ya? Entonces, el aspecto service, aquel que tenga el intransaction, este de aquí, porque ahí no está el advice, ¿no es cierto? ¿Dónde lo tienen? A ver. Aquí, ¿ya? Aquí y aquí también, miren. Ah, bueno, aquí, acá está. Ahí está. Tiene lógica before, ¿ya? Así que dice, antes de que llamen, voy a decir before transaction annotation point cat. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con el currency service. Ah, ya, pero espérense un ratito. Aquí también hay del exchange rate method point cat. Entonces, a ver, seguimos con el service, ¿ya? In transaction, vamos a ver, in transaction. Ya, me parece que acá intersecta varios, ¿ah? Acá, por ejemplo, este dice, ¿no? Dentro de lo que está el BLS, ya, ahí hay un point cat. Vamos a ver dónde está su aspecto. Aquí, aquí también, ¿ya? Pero acá dice, este y este, se tiene que dar estos dos.
básicamente aquí va a imprimir before VLC packet point cap. A ver, acá está, pues. Miren, ahí está. Pero este, ¿de dónde salió? A ver, este quiero ver de dónde salió, porque, a ver, aquí. Ah, ya. Es que aquí también dice los que estén con anotado secure. Aquí hay uno anotado con secure. No, ya. No, sí. Acá está, pues. Currency service. Ya. Y el aspecto dice si están anotados con secure, voy a secure class point cap. Ahí está. Están saliendo también, ¿no? Pero el que vimos que salía es por esto. Dice, ¿no? Si tú llamas a un get exchange range, y justo acá dice, ¿no? El aspecto dice, si tú llamas, y no me interesa con qué argumento lo llames, quiero que ejecutes, vamos a su advice. Ah, ya ven. Get exchange range method point cat, después le dice que proceda y después dice actor get exchange point cat. Por eso que teníamos el actor y también teníamos el before get exchange point cat. Pero durante esta llamada, ¿han visto? Se han llamado también las del BLS PACA, por la anotación secure y la transaction annotation point cat. ¿eh? Entonces, está intersectando de acuerdo a cómo va encontrando, pues, ¿no? Los point caps. ¿Ya? Déjame ver, a ver, seguimos con este de aquí, porque este es el primerito que estamos invocando. ¿Ya? Es más, creo que, claro, lo que pasa es que si se dan cuenta, si nosotros comentáramos todo esto, a ver, primero crea los beans, pero cuando se llama el guess exchange range, ahí es donde se intersectan. ¿eh? Por eso se disparan estos. O sea, si solamente ves el exchange range, ¿eh? Está como secure, in transaction, ¿no? Pero también el aspecto tiene, acá está, in transaction, los que están dentro del paquete BLS, aquí está BLS, los que tienen anotación secure, él justamente tiene la anotación secure, ¿eh? Y los que llamaron al método getChainRange, hemos llamado al método getChainRange, y él ha hecho esta lógica, ¿no? Before getChainRange.cat y después está el after getChainRange. Hasta aquí, por ejemplo, es esa llamada de ese método, de la primera línea. Pero se ha disparado la BLS por lo del paquete, se ha disparado la secure y luego se ha disparado la transaction porque también creo que está anotado con transaction, ¿no? In transaction. Entonces, de esa manera se aplican esas lógicas adicionales, ¿no? También hay, creo que también tienes el actor, ¿no? El actor o sea, en cuanto a advice, también hay actor. Acá había befores, around, pero aquí también hay actor, ¿eh? A ver, ¿cuál actor se llamaba? ¿Rito? Se llamaba el actor. Este ya sabemos, pero este también, ¿por qué? A ver, ¿Rito? Claro, es que es el mismo point CAD, ¿eh? Es el mismo point CAD, porque miren, si vemos arriba, es la combinación de este y este. Cuando se dan los dos, ¿eh? Llama a esta lógica. Package in transaction point CAD. Y pone actor, VLC package. Y después tenemos este. Si estás anotado con secure, y este de acá tiene un after. ¿eh? Este currency también debe tener un after.
¿eh? Para la clase currency service, tengo un after. A ver, también tiene un after. ¿Eh? El this point, y este debe tener también su point cat, ¿no? ¿Eh? Currency service. Y el name bean point cat, porque el bean se llama currency service, ¿no? Entonces en el aspecto dice, si te llamas así, entonces tienes que haber hecho esta lógica. ¿Eh? Entonces, se abren muchas puertas, ¿se dan cuenta? O sea, podemos aplicar lógica adicional sin que el objeto se dé cuenta, solamente lo podemos intersectar, incluso más sencillo, sin anotaciones, ¿no? Pero con anotaciones creo que es la forma más común, ¿no? Porque igual, si yo llamo a un método get sin chain él se da cuenta, por lo que vimos en el aspecto, ¿no? Entonces llamas a un get chain no me interesan sus argumentos, yo siempre voy a intersectarlo y voy a aplicar esta lógica de acá, que es justo que vimos, ¿no? El antes y el después. Y hace que el método intersectado se ejecute en la mitad, con el proceed, ¿ya? Entonces son estas todas las lógicas que estamos viendo. Después tenemos el current repository, él también dice, ¿no? El current repository aspect, ya. Tú vas a llamar de repente por ahí a... Vamos al runner, ¿ya? Entonces tenemos, espérense, currency long name, ¿no? Currency long name. Este, ¿quién lo está llamando, eh? Creo que todavía lo llama este de aquí. No, no, este no lo llama nadie. El BLS será, pues, el BLS, porque también está dentro del BLS. Pero un ratito quiero ver quién intersecta. Este está intersectando todos los que llaman al repository implement antes y también eh, por this y por target. Ya, por this y por target. Un ratito déjeme ver el correo. ¿Dónde está el repository implement? Porque aquí, claro, aquí obtenemos un current repository. Al final el repository implement. Aquí, Get Currency Countries. Aquí se va a llamar. Claro, se llama aquí, pues, ¿no? Ya. Y este va a ser intersectado por este de acá, tanto en this como en target. Por eso sale before this, before target. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutarlo para ver el currency. ¿Dónde está before this? Por acá arriba va a estar. Currency repository implement. Ya estoy ciego, no lo veo ya. Current repository implement. Porque este es el alternative. Acá está, pues. Acá está el target y ¿dónde está el dis? Mejor lo busco con cadena, ¿eh? Porque no lo encuentro. O así, ahí está. Ya, el target y valor retornado claro, ese está interesando ahí. Ya, ¿dónde está? No, el dis no está, pero ya, a ver, vamos a ver, ¿por qué no está el dis? Esa es la pregunta. Eh,
Ah, ya, ya. Tienes razón, pues. Cuando vimos el PPT, nos decía que o utilizaba en runtime JK proxy o CGLib proxy. Y entonces, cuando es así, ya el dis y el target utilizan proxies, pero dis se usa para interceptar métodos cuando el bin implementa una interfaz y target independientemente de cómo se haya creado el proxy. Entonces, dis solo funciona cuando el bin es un proxy CGLib, o sea, cuando Spring usa una herencia en lugar de interfaces para crear el proxy. Pero como nosotros estamos usando currency service, curry repository y implement, estamos usando la opción con interfaces, entonces ahí el que va a el dis ya no funciona, ¿ya? El dis ya no funciona. Solamente funciona cuando el proxy se ha creado a partir de una interfaz. En cambio, el tare siempre funciona, ya que se aplica sobre la instancia del objeto proxiado sin importar si se creó con JDK proxy o CGLib proxy. Por eso que nos está saliendo solo la del target, ¿ya? Solo la del target. ¿Ok? Entonces, así como está también en la alternativa. Acá tienes before, this y target, pero nuevamente lo que les comentábamos, ¿no? Pero en este caso, miren, por ejemplo, en este caso sí alternativa no tiene implement, o sea, no está basado en una interfase. Por eso que aquí el alternative lo más probable es que sí nos haga tanto el before, this y target, ¿eh? Los dos. Porque este caso sí no implementó interfase. En cambio, con repository sí, y ahí solamente el target funcionó, el this ya no funcionó. ¿Ya? Ese comentario del this y target lo voy a colocar en el chat, ¿ya? Porque sí es importante que lo tengan, sobre todo si es que después nos preguntaran si funciona o no funciona, ¿no? ¿Por qué funciona o por qué no funciona? Ok. Bueno, han sido dos PPTs sobre AOP. Como han visto, lo importante de aquí es aprenderse a leer estos point cards, ¿ya? Aprender a leer estos point cards, ser curiosos, ¿no? De repente, uno por uno, ir viendo cómo lo intersectan, cómo se llaman, ¿ya? O sea que aquí tienen bastante para practicar. No hemos avanzado porque todavía nos falta. Casi todo el módulo 2, como spoiler les digo, casi todo el módulo 2 tiene que ver con este AOP, ¿ya? Todo el módulo 2 es AOP. Pero me parece que está bien porque si bien vienen dos o tres preguntas de AOP, la idea es que no nos quede duda, ¿no? De cómo funciona, sobre todo este que hemos visto que utiliza casi todo, ¿no? Miren, Alter Throwing también, miren. Alter Throwing, o sea, si arrojó una excepción. Después de retornar el método, ya ese valor que retorna también lo puedes intersectar. ¿Eh? Entonces hay Alter Throwing, Alter Returning también. Aparte del before, el after y el around, ¿no? Entonces, entonces estamos viendo que los advices son before, after, around, after throwing, after returning. Ahí tienes como 5 advices. Y los point cards son así o también pueden ser inline, ¿no? O sea que dentro del mismo before o after o around ya está la expresión, ¿no? Aquí sí estamos viendo en la mayoría de los casos que hay un point card que precede, ¿no? Pero por ejemplo aquí ya estamos viendo un inline, ¿no? Este funciona como tanto point cat y advice a la vez, ¿no? Su expresión le funciona para los dos casos.
¿Ya? Chicos, entonces, estudiense bien estos dos proyectos, saquen todas sus dudas. El WhatsApp también es muy buena opción para discutir, ¿ya? Pero tienen que verificar. Aquí sí ya vemos que ya no está tan sencillo porque hay muchas opciones, ¿no? Tenemos ART, tenemos DIS, tenemos Target, ¿no? Tenemos Annotation, tenemos también por Execution, ¿no? Entonces tenemos que aprendernos y discriminar bien cada uno de los casos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, funcionan los dos porque no hay interfase que implementa. Cuando hay interfase que implementa, vimos que solamente funciona el target, porque ese funciona sí o sí. El this funcionaría solo si tú a la hora que habilitas le dices proxy target class true. Entonces ahí sí el this funcionaría, pero eso todavía nos toca después. Eso viene, ese análisis viene en otro PPT. ¿Ya? Nada, dos PPTs hoy día, ¿ya? De AOP, practíquenlo, revísenlo bien, ¿ya? La idea de tener esta dinámica es para que cuando venga, ¿han visto el test? Vienen preguntas así, directas y puntuales. Mientras más cosas veamos de AOP, quiere decir que menos posibilidades de fallar la parte de AOP, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo revisamos a fondo, entramos al detalle de las interfaces y lo vemos en vivo con un ejemplo, ¿ya? Porque cuando yo llevé el curso oficial no tenía estos ejemplos, los hacía, había mucha teoría sí, PPTs, pero no me gustó mucho porque las demos eran demos simples, ¿ya? No entraban a tanto detalle como si estamos entrando ahora con el tema de los point casts, el advice, ¿no? Entonces, yo creo que después de evaluar y revisar el material, dije no. La única forma de acordarnos mejor es viéndolo en acción y en los PPTs ir al grano, ¿no? ¿Qué tengo que saber? Esto, lo que estamos viendo, ¿no? Listo. Gracias, chicos. Ahora sí estoy, pero cansado. Es un tema fuerte, pero muy buenísimo. Imagínense que usted lo llegue a implementar en su proyecto. Es otro nivel, ¿no? Se dan cuenta, pueden implementar cross-cutting con ser donde quieran, en cualquier caso. Si por ahí se dan cuenta, oye, yo puedo aplicar a OP aquí, con anotaciones, con todo esto que estamos viendo, ya hay otra mirada del equipo, ¿no? Hacia el trabajo de uno, ¿no? Y ese es lo que yo les recomiendo, ¿no? Denle duro a esto de la OP porque en cualquier momento lo van a necesitar en algún proyecto. Listo, chicos, muchas gracias. Los libero, descansen. Nos vemos los que están en Java el día viernes. Cuídense mucho. Chao, chao.